Hola, me llamo Paula y nací en el Hospital Infantil de Zaragoza. Llegué antes de lo esperado en la semana 29. Les di un susto porque nací antes de tiempo. Era más pequeña que un paquete de arroz. Solo pesaba 900 gramos. Por eso estuve un mes y poco en la incubadora y un poco más en el hospital. Ahora tengo 7 años y estoy genial. Han conocido a Paula, que es una de las cientos de niñas y niños prematuros que nacen cada año en Aragón. Ella, como nos contaba, lo hizo hace 7 años y además precisamente fue paciente de uno de nuestros invitados de hoy, Segundo Rite, que es el jefe de la unidad de neonatología del Hospital Miguel Servet. Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Beatriz Albiach, que es la presidenta de ARAPREM, la Asociación de Prematuros de Aragón. Buenos días. Gracias a los dos por estar hoy en nuestro programa, en este Día del Niño Prematuro, de la Prematuridad, que precisamente sirve, ¿no?, para concienciar de esta realidad a la que se enfrenta el sistema sanitario y también las familias. Hemos escuchado recientemente a la Organización Mundial de la Salud hablar de esta situación como una emergencia silenciosa. Le pregunto primero a Segundo cuál es la realidad en nuestro país y especialmente en la comunidad en Aragón. Sí, nosotros en Aragón y en España estamos en una situación pareja a la que viven los países del mundo desarrollado. En los últimos años la prematuridad proporcionalmente, sobre todo aquellos niños más inmaduros, aquellos que nacen en edades gestacionales más extremas, ha aumentado proporcionalmente. Es verdad que el descenso de la natalidad hace que en números absolutos aparentemente no hayamos visto este incremento, pero es verdad que sobre el total de nacimientos la proporción que representan aquellos niños prematuros y sobre todo aquellos niños prematuros en edades extremas ciertamente está aumentando. Hablamos de niños que nacen antes de la semana 37. En España se estima que son unos 20.000, ¿no? Estamos hablando de en torno al 7%. Como decíamos, esto supone un desafío para el sistema sanitario, pero también, aparte de para los propios niños, ¿no?, para las familias. ¿Cómo se enfrenta una familia a esta situación cuando recibe la noticia? Pues no hay una forma de enfrentarlo única. Es que a pesar de que estamos hablando de cifras tan grandes, es un mundo tan desconocido a nivel directo que realmente lo que entras en shock, es una sensación y una situación tan dura que no esperabas, que piensas que, bueno, que si te pasa pues son unos días en incubadora o en el hospital y ya está, que aún así tampoco sabes lo que suponen unos días allí, pero cuando son niños tan pequeños como los prematuros extremos, moderados, afrontar esta situación es durísima, nadie te ha preparado, no sabes lo que te espera y la incertidumbre es tremenda. Esa es precisamente una de las reivindicaciones, ¿no?, desde ARAPREM, conocer toda la información posible, tener toda la preparación posible para una situación como esta, a la que, como decía Beatriz, nadie sabe, nadie espera y nadie sabe cómo enfrentarse. Así es, la verdad es que lo que buscamos es eso, que las familias ya no se sientan tan solas a nivel emocional al llegar, a pesar de que allí los profesionales nos reciben siempre con los brazos abiertos de par en par y nos cuidan no solo al niño sino a las familias también. Pero luego cuando te vas a casa, ese vacío y esa sensación de qué está pasando, es muy importante que esté acompañada y que podamos recoger esas familias. Sin duda el trabajo de los profesionales, ¿no?, de las unidades es clave, es fundamental. De hecho, la unidad del Hospital Miguel Servet es referencia en este ámbito. Es cierto que el aumento de la supervivencia, ese aumento se ha ido constatando, ¿no?, en los últimos años, en las últimas décadas, y quizás ahora el foco está en lo que pasa una vez que las familias abandonan la unidad. Sí, es algo que llevamos ya bastantes años diciendo, que por supuesto mejorar los resultados en términos de supervivencia está muy bien, pero es verdad que probablemente la mejora en relación a la supervivencia ya la hemos tenido en los últimos 20 años, donde se han dado una serie de descubrimientos, de nuevos tratamientos que claramente han mejorado la supervivencia de estos niños. Estamos hablando de que a finales de los 80 los niños que nacían con un peso por debajo de los 1.500 gramos
más allá del 40% fallecían y actualmente el porcentaje de supervivencia se sitúa muy por encima del 90-95%. Probablemente en estos momentos quizás de lo que tenemos que hablar más es de supervivencia libre de discapacidad, y ahí es donde está uno de los grandes retos de la medicina neonatal contemporánea, es decir, no solamente que nuestros niños sobrevivan, sino que sobrevivan con la mejor calidad de vida posible. Hemos visto el caso de Paula, ¿no? Al empezar, como estamos diciendo, la supervivencia ha aumentado, pero también hay todavía un alto porcentaje, Beatriz, de niños que donde van apareciendo según qué secuelas, ¿no? Ya sea en la etapa más temprana o durante su desarrollo. Sí, es el riesgo que tenemos, que cuando salimos de la UCI las familias, por desgracia no salimos ya con todo el diagnóstico de pues tu hijo va a tener esto y va a salir esto. Es al revés, según van desarrollándose van saliendo las posibles secuelas posteriormente, o no secuelas pero sí dificultades que hay que seguir trabajando y que te las vas encontrando durante el camino. Yo 9 años después me las sigo encontrando y de hecho con sus 9 años de mi hijo encontramos ahora un momento crítico de volver a buscar diagnósticos y de que algo está pasando. Entonces el camino es muy largo, realmente no es solo la etapa inicial, sí que es verdad que es la prioritaria y la urgente, pero luego hay que seguir con ellos y seguir acompañándolos tanto profesionalmente como en todos los ámbitos. Ahora vamos a hablar, ¿no?, de toda esa etapa de la atención temprana, pero antes quería preguntarle a Segundo porque hemos vinculado, hemos asociado la prematuridad a la reproducción asistida, ¿no?, a las técnicas de reproducción asistida. ¿Esto sigue siendo así o hay otros factores que también están favoreciendo que haya más casos de prematuridad? Sí, bueno, la prematuridad probablemente es una de las circunstancias que más ha sido estudiada a la hora de establecer posibles factores de riesgo. Son muchos los que se han asociado a la prematuridad, pero probablemente en los países del primer mundo quizás son fundamentalmente la edad de las madres. La edad de las madres, uno de los factores claves. Sabemos que edades avanzadas, por encima ya de los 35-40 años, claramente incrementan el riesgo de prematuridad, y por otro lado las gestaciones múltiples. Las gestaciones múltiples durante muchos años pues lógicamente han estado vinculadas, como comentabas, a las técnicas de reproducción asistida. Es verdad que en este sentido en los últimos años existe un consenso en las unidades de reproducción asistida de cara a limitar los embriones que se implantan. Por eso gestaciones de trillizos, cuatrillizos, como antiguamente llegábamos a ver, hoy en día eso no ocurre, pero sí que es verdad que las técnicas de reproducción asistida lógicamente siguen siendo hoy por hoy una posible causa de prematuridad. Junto a la edad de las madres que mencionabas, hay otros factores, incluso del propio día a día, ¿no? Hay quien habla incluso de que el estrés de la madre en el trabajo, en su día a día, también pueda estar detrás. ¿Es así? Sí, es verdad que la vida que llevamos hoy en día, el ajetreo que llevamos probablemente influye también en el posible riesgo de la prematuridad, en la limitación de los controles necesarios para llevar una gestación suficientemente controlada, y probablemente todo esto pueda estar contribuyendo y probablemente potencien los factores más importantes, como puede ser, por ejemplo, el tema de la edad, que es probablemente en los últimos años el que más claramente hemos visto asociado a la prematuridad. Y Beatriz ponía el foco, ¿no?, en incidir, en prestar atención a todo lo que pasa una vez que las familias y los niños salen de esa unidad, también por todo lo que se puedan encontrar por el camino. Nos decías, en el 9º año casi ha sido uno de los de mayor dificultades, ¿no? ¿Qué respuesta os da el sistema sanitario actualmente? Pues es que ya hablamos ya no solo del sanitario, que yo no tengo queja ninguna, desde luego el servicio público sanitario es increíble y nos acompaña cuando hay peques que siguen necesitando, sigue con nosotros, no hay tanto problema, sino a nivel de temprana, postemprana y educación, porque educación siempre se nos queda un poco en relegado, pero realmente donde están nuestros hijos acompañados el máximo de horas aparte de en casa es en el colegio, y es donde más se les tiene que apoyar, además de darle esa continuidad en una atención postemprana siguiendo la línea de temprana. Entonces es verdad que nos encontramos con unas carencias las familias
que no podemos cubrir en muchos casos. Hay muchas familias que no pueden adaptarse a darles las terapias que sus hijos requieren o ir a colegios más especializados en el caso de que no se les derive directamente. Entonces necesitamos más apoyo, tanto por servicios sociales como por educación. Vamos a ver si os parece un ejemplo, ¿no?, de esas necesidades que tienen las familias, como es la fisioterapia pediátrica, que resulta fundamental para evitar complicaciones. Vamos a conocer más acerca de lo importante de esta rehabilitación. Julián Ferdelis, estás con una de estas profesionales en atención temprana. Efectivamente, porque una vez que la situación del bebé, del prematuro, gran prematuro, está estabilizada, entra el papel de los fisioterapeutas pediátricos como Marta Viamonte. Buenos días. Es fundamental la evaluación que lleváis vosotros a cabo. Sí, la evaluación por parte de un fisioterapeuta experto en desarrollo es crucial en estos bebés, ya que una vez ese bebé nace prematuro, es cierto que no es lo mismo un gran prematuro, ese prematuro extremo que nace antes de la semana 28 o en la semana 30, que un prematuro más tardío que nace entre la 34 y la 37. Entonces es muy importante que nosotros evaluemos ese estado de ese bebé para poder acompañarlo de la forma más personalizada posible. Porque, ¿qué escenario se puede encontrar, por ejemplo, en cuanto al tono muscular de un gran prematuro? ¿Qué situación tenéis que evaluar vosotros? Eso es, principalmente en la zona del tronco suele tener gran pérdida de tono muscular, y en los hitos motores, sobre todo ese primer control cefálico, ese primer gateo, pues es posible que tenga más dificultades debido a ese bajo tono. Que puede ocurrir también lo contrario, un tono muscular de rigidez. Eso es, de rigidez más en extremidades inferiores, concretamente en esos prematuros más extremos. Y entonces, en ese desarrollo psicomotor es donde se lleva a cabo la rehabilitación. ¿Qué tipo de rehabilitación se lleva y, sobre todo, qué importancia son los hitos que suelen acompañar en el desarrollo normal de un bebé? Eso es, los fisioterapeutas, que somos los expertos en desarrollo, vamos a evaluar pues, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, que son como las primeras etapas en las que se pueden ver esos signos más graves de riesgo neurológico, y también, en el caso de que todo vaya bien, pues también es muy importante acompañar más tarde de los 2 años en esos bebés que igual no han presentado tantas secuelas neurológicas, ya que los problemas, digamos, más leves pueden aparecer más allá de los 2 años, pues esos niños pues, más descoordinados, con dificultades de equilibrio, problemas de lenguaje, de atención, de visión, que es muy importante acompañarlos desde la fisioterapia y siempre también rodeados de diferentes profesionales, pues ese equipo también multidisciplinar muy importante en estos casos. Porque, por ejemplo, trabajáis, pues, por ejemplo, cuando que sostenga la cabeza, a partir de qué meses, o que se ponga de pie sobre sí mismo el bebé. Hay unos meses en los que debe responder de esa manera el desarrollo psicomotor. De no hacerlo. Eso es. El bebé a los 3 meses de edad ya tiene que tener un sostén cefálico en prono, así que un fisioterapeuta experto en desarrollo pues va a evaluar ese primer control cefálico y, en el caso de no estar organizado, pues trabajarlo en terapia, y siempre también muy importante acompañar a esas familias con ejercicios para que ese bebé esté estimulado adecuadamente. Es muy importante en los bebés prematuros tener en cuenta la edad corregida. Cuando hablamos de 3 meses, si ese bebé ha nacido 2 meses antes, es muy importante hacer esa corrección de edad hasta los 2 años. Y la importancia, hablamos del aparato motor con las conexiones neuronales. Esta rehabilitación durante la época de bebé puede condicionar su vida de adulto. Eso es súper importante cómo se va a desarrollar ese bebé en las diferentes habilidades, principalmente como fisioterapeutas motoras, para cómo va a ser esa coordinación y ese control motor futuro. Pues cómo ese niño va a correr, cómo ese adulto va a andar, va a tener equilibrio, ¿vale? Va a hacer diferentes deportes. Es crucial el desarrollo motor. Pues muchísimas gracias, Marta Viamonte, por acercarnos ese trabajo que llevan a diario y la importancia de esa fisioterapia pediátrica en los desarrollos de los bebés prematuros. Gracias, Julián. Hablábamos hace un momento de la atención temprana, ¿no? El acceso a la sanidad para que las familias puedan recibir los cuidados necesarios. Hay otras comunidades que hablan de mucha lista de espera. ¿Cuál es la situación en Aragón? ¿Qué es lo que os encontráis las familias? Pues sí, aquí también hay bastante lista de espera. La importancia real de la temprana es súper importante en toda la etapa,
pero hay una que siempre se nos escapa mucho y que creo que Marta, si no me equivoco, la ha nombrado, que es la prevención de secuelas y de dificultades, que eso es al inicio. Cuanto antes cojamos a esos peques, antes vamos a poder evitar que esas secuelas se fijen o poder minimizarlas lo más posible. Es súper importante que esas listas de espera disminuyan y que el bebé poco menos entre tal cual sale del hospital, porque es vital para ellos. Abordar cuanto antes, ¿no?, la situación, segundo, es clave para que el niño pueda desarrollarse con toda la normalidad posible. Sí, sin duda. Como bien comentaba Beatriz, en el hospital nos centramos en todos los aspectos vitales para conseguir que el niño sobreviva, que lo haga en las mejores condiciones posibles, pero es verdad que un niño prematuro es un niño de alto riesgo de presentar secuelas en el desarrollo a muchos niveles y lógicamente las posibilidades de que ese desarrollo sea lo mejor posible están claramente relacionadas con una atención desde el primer momento. Es decir, el día que dejan nuestra unidad, estos niños deben ser atendidos cuanto antes en estas unidades de atención temprana para conseguir que puedan desarrollar al máximo posible todas sus opciones de desarrollo. Y ahí una de las reivindicaciones de las asociaciones que afecta directamente a los profesionales, ¿no?, que es lo que se conoce como área de capacitación específica, que para que nos entiendan en casa, actualmente no hay una especialidad, ¿no?, de neonatología. Son los pediatras que poco a poco, que tienen que ir seleccionando ese camino una vez que realizan su formación, ¿no? Sí, este es uno de las reivindicaciones que desde el mundo de la neonatología llevamos haciendo desde hace muchos años. La neonatología en España, lo primero, hay que reconocer que a pesar de este problema, podemos decir que está en un nivel equivalente al que pueden tener los países más desarrollados, pero lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurre en muchos países de nuestro entorno, los profesionales de neonatología en España somos pediatras que nos hemos tenido que autoformar dentro del ejercicio de nuestra profesión. Es decir, no existe una formación reglada que garantice la máxima calidad en la asistencia. Y esto es algo que llevamos mucho tiempo demandando al Ministerio, que creemos que estamos bastante cerca de que pueda ser aprobado y que probablemente ayudará a que las cosas mejoren el día de mañana. Y unido a este tema también otra cuestión muy importante es el papel de la enfermería pediátrica. La enfermería pediátrica es clave para los resultados excelentes en unidades de neonatología de referencia, y hoy en día tenemos que aprovechar la formación que tienen las enfermeras pediátricas, las enfermeras que hacen un periodo de especialización en enfermería pediátrica, y son ellas las que tienen que ocupar estas unidades para, vuelvo a insistir, mejorar la calidad asistencial. Bueno, vamos a ver si llegan pronto esas reivindicaciones. Segundo, y Beatriz, gracias por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Muchísimas gracias.